Caminamos sobre el agua. Iglesia Más que Vencedores presenta. Necesito un pueblo que vive en la tierra sabiendo quién es. Y como son herederos de la promesa, un día mirarán al cielo, se arrodillarán y le dirán al Señor: Jesucristo, tú eres mi Señor. Oh, oh, no hay tormentas en la barca. Oh, oh, que no calme su palabra. Oh, oh, con los ojos en su cara. La palabra de Dios es más fiable que la palabra de los hombres, y Dios y su palabra son uno. Romanos 10:11 dice: todo el que confía en Él jamás será defraudado. Hoy, en Caminamos sobre el agua, la pastora Sara Jiménez nos anima a cultivar una relación personal con el Padre para poder cumplir con el propósito que Él soñó para nosotros. Iniciamos este mensaje con la palabra que el Señor compartió en profecía con la iglesia, seguido de la charla que se titula Nuestra relación con el Padre. Caminamos sobre el agua. Me verás cara a cara. Me verás cara a cara, te dice el Señor. Pero ahora que no me ves cara a cara, yo vivo en ti. Yo vivo en ti. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Te tengo dentro de ti. ¿Te parece poco? Un Dios morando en ti. El Dios Todopoderoso. Pues vivo en ti. Cuéntame tus cuitas, tus alegrías, lo que quieres. Estudia la palabra, háblame, porque vivo en ti. Si haces todo eso, claro que me verás cara a cara. Pero ahora quiero que comprendas que yo moro en ti. Yo moro en ti. Soy tu Dios. Y ni te dejo, ni te abandono, ni te olvido. Créelo y vívelo. Créelo y vívelo. Y serás ese hijo amado, correspondiendo mi amor, para poder ser esa lumbrera que necesito que tú seas en la tierra. Amén, amén, amén. Gloria al que vive. La charla de hoy va con la canción de Al Padre. Ya sabemos que supimos del amor del Padre porque Jesucristo un día le hizo ver a sus discípulos quién era su Padre. Y nos ha dejado eso para todas las generaciones. Gloria a Dios. Hablo de la parábola del Hijo Pródigo, que yo le digo la parábola del Padre Bueno, pero el título de la charla es Nuestra relación con el Padre. Vamos a meditar en ese pasaje, pero el Señor hoy quiere que tomemos lo que vamos a decir del comportamiento del Hijo Pródigo y el comportamiento de Él, para que lo tomemos cada uno para nosotros. Viene una temporada distinta. Vamos a subir un peldaño que no se ha subido. La seguridad de que somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Ya el Señor necesita que el hombre sepa quién es. Que no es poca cosa que nuestro espíritu haya nacido de nuevo, que no tengamos pasado, que nuestros lugares sean los celestiales, que seamos de real sacerdocio, pueblo santo, adquirido con la sangre de Jesús. Necesito un pueblo que vive en la tierra sabiendo quién es. Pero no a veces, no cuando estudio la palabra, sino todo el día.
Porque si no nos damos cuenta de quiénes somos, de tanto preguntárselo al Señor, de tanto buscar su rostro, vamos a saber que somos espíritu, que somos espíritu, que a este cuerpo no hay que estarle haciendo caso, que tenemos un testigo interior, que ese Espíritu Santo está siempre hablándole a nuestro espíritu y que nuestro espíritu, oigan, en eso medité yo esta mañana también, nuestro espíritu es la parte principal y estará contento con que nosotros todavía creamos que el intelecto y el cuerpo son más importantes que el espíritu. Hazte esa pregunta. Hazte esa pregunta. Cuando quieras pelear, cuando alguien te caiga mal, cuando amanezcas sin deseo de hacer nada, cuando el esposo quisieras no verlo ese día, cuando la esposa, te tiene cansado. Saber que somos espíritu. Y ese espíritu es santo porque el santo mora en él. Y como nos decía en la profecía, el Padre y el Hijo viven en nosotros a través del Espíritu Santo. Señores, eso es grande. Eso es para nosotros comportarnos cada día como esos verdaderos cristianos que está esperando el Señor que nosotros seamos. Amén, amén. Abran sus Biblias en Lucas 15, del 11 al 24, en la página 1091. ¿Tú fuiste hijo pródigo? Yo fui hija pródiga. Cuando uno habla de esto, enseguida piensan, pero cuidado si fue una prostituta. Oiga, amada. Prostituta y prostituto fuimos todos, porque no tuvimos al Señor en primer lugar. No nos había llamado o no habíamos oído el llamado. Entonces cada cual vivía según su intelecto le dictaba. Esa adolescencia tan tremenda que saben ustedes. En esa adolescencia cada cual se creía que era lo más grande del mundo. Y queríamos hacer lo que nos dictaba el intelecto. Después uno va pasando los años y los hombres, las mujeres, siguen igual. Pero qué lindo que Dios nos tocó. Nos tocó, no, eso está mal. No nos tocó. Al aceptar a Jesucristo, vino a nosotros y se adentró en nosotros. Cosa grande esa. Entonces, vamos aquí a ver este hijo pródigo. ¿Y qué quiere el Señor? Que tú pienses y le agradezcas de dónde te sacó. Porque cuando uno dice, yo le doy gracias al Señor de dónde me sacó, vuelvo y repito, la gente piensa, cuidado que si hizo algo malo o sexual. Oiga, no. Nos sacó de no tenerlo a Él para tenerlo dentro de nosotros. Nos sacó de una vida que creíamos que éramos cuerpo y alma. Nos sacó de no saber nada de las escrituras de Él, de Jesucristo, del Espíritu Santo. De ahí fue que nos sacó. Pero ya nosotros no somos los mismos. Y Él quiere que, al igual que el hijo pródigo, que llegó un momento en que dijo, no, hombre, no, ¿y qué hago yo aquí? Así dijiste tú y dije yo, cuando lo recibimos como Señor y Salvador. Llegó un momento que dijimos, pero ¿y qué es esto? Y se puede seguir viviendo así. Y no hay algo más. Y yo conozco a Jesucristo, pero lo conozco lo suficiente. Entonces fuiste a una iglesia, a la renovación carismática, y ahí te encontraste con Jesucristo de una forma espiritual, y entonces comenzaste a caminar lo mismo que hizo el hijo pródigo.
Hoy quiere el papá, papaíto, Abba, quiere hoy que le demos gracias, cada uno de los que estamos aquí y de los que están viendo la televisión, por donde Él nos sacó. Que un día nos llamó con llamamiento santo, que respondimos a ese llamamiento, que estamos seguros de que somos criaturas nuevas. Vamos a leer el versículo 11, la página 1091, Lucas 15. Aquí nos habla de este hombre que tenía 2 hijos. Aquí Jesús hablándole de quién es su papá. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió como desenfrenadamente, ¿y qué? Y derrochó su herencia. Primer paso, papá bueno. ¿Tú quieres lo que te va a tocar? Podía decirle: oiga, tiguerito, eso no es suyo. Mientras yo viva, eso es mío. Yo no tengo que darle a usted nada. Usted lo que es un buen sinvergüenza, lárguese y váyase. Pero él dijo: bueno, que coja su herencia. Sé que la va a botar, pero se la dio. Con el dolor que tiene un padre cuando los hijos no se portan bien, pero siga caminando. Que tenemos un Dios grande y poderoso. Y vienen tiempos de restauración. Y vienen tiempos de que todos esos hijos e hijas, nietos, nietas, bisnietos y quien sea, el Señor les va a quitar ese yugo. Le va a podrir ese yugo. Aleluya. Y como son herederos de la promesa, un día mirarán al cielo, se arrodillarán y le dirán al Señor: Jesucristo, tú eres mi Señor. ¿O creen ustedes que significa poco un padre, una madre que se entreguen al Señor? Él dice: tú y tu casa serán salvos. En estos tiempos, tú y tu casa verán los milagros aquí en la tierra. Amén, amén. Cuando yo lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Otro papá le hubiera mandado a decir: te lo dije, te lo dije. El papá sufriendo en su lugar. El hijo derrochándolo todo. Y el padre tranquilo. El padre tranquilo. Aleluya. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Ahora no. Ahora se crían cerdos y eso es una maravilla. Pero para los judíos el cerdo era impuro. Eso de criar cerdo era lo peor del mundo. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Lo que comían eran algarrobo. Y el que ha probado el algarrobo, si lo probó una vez, no lo come más. Porque es bien malo. Entonces, eso era lo que comían los cerdos y eso comía él. Para los hijos. Los papás después le dicen: te lo dije, porque ya uno ve. Pero son así. Y el Señor no ama el pecado. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Aleluya. Jesucristo ama a todo hijo y toda hija que estén de su cuenta. Los ama. Y nos está diciendo: cree y verás la gloria reflejada en ellos. ¿O es que tú no sabes que yo soy el Dios Todopoderoso? Que para mí no hay nada imposible. ¿O es que tú no has leído las Escrituras? Que hasta un muerto resucité, te dice el Señor. ¿Y tú crees
que ese problema que tienes tú no lo arreglo yo. Y te dirá el Padre, ¿y tú crees que no fue por eso que mandé a mi unigénito a la tierra? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Tú oíste, tú obedeciste, lo tuyo es mío. Y eso que tanto anhelas, lo verás. Oiga, no se eche para atrás. Que hay padres que dicen, bueno, ya no puedo más. Ya si se quiere perder, que se pierda. Oiga, no diga eso. Oiga, diga 600 veces al día, mi hijo, mi hija no están perdidos, son herederos de la promesa. Y yo leí el domingo el hijo pródigo. Y vi lo que hizo el Señor con ese hijo pródigo. Con el mío y con la mía hace lo mismo. Porque su brazo no se ha cortado. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese es el pueblo que está necesitando Jesucristo. Si no lo hacemos, se va a quedar sin hacer. Pero si siquiera los que estamos aquí nos proponemos, y tú que estás mirando la televisión, que tienes tantos problemas, que estás agobiado y agobiada, oye esto, recurre a quien puede, lo primero salvarte y darte todo lo que te está haciendo falta. Por fin recapacitó. ¿Qué te acuerdas de eso? Por fin cada uno de nosotros un día dijo, que allí predica la palabra. Yo no sé, pero yo voy a oír, a ver, por la televisión, alguien está hablando de Jesucristo, déjame oír, a ver. Recapacitó. Voy a ver el programa de Mamá Sarita. Recapacitó. Yo recapacité cuando fui a la Renovación Carismática Católica. Y había sido cristiana toda la vida. Pero el encontrarme con Jesucristo y hacer las cosas como dice la palabra, pero no me olvido de dónde me sacó. Así que Él quiere hoy que le demos gracias porque nos sacó a todos nosotros del no conocerlo, del no saber quiénes somos nosotros, de no vivir gozosos porque somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Porque este intelecto no tiene que gobernarnos a nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios adentro. Y ese Espíritu lo que quiere es enseñárnoslos todo, decírnoslos todo, guiarnos para que seamos esos testigos bellísimos en la tierra de Jesús. Por fin capacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, él ya se imagina, ya vino ¿qué? El arrepentimiento. Lo que se necesita para que ese Dios grande nos abra las puertas del corazón y del cielo. Arrepentirse de las ofensas que le hemos hecho. Eso lo hiciste tú y lo hice yo. Y el que está viendo la televisión, que no lo ha hecho, que lo haga. Que el Señor nos lo pone bien fácil. Aleluya. Ya estaba arrepentido. Ay, yo voy para allá, para la casa de mi papá. Pero le voy a decir, él ensayó. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Ese era el discurso que él tenía. Papá, yo me fui de la casa, yo gasté todo ese dinero que yo sabía que era tuyo, yo me siento muy mal, yo voy a volver, estaba muerto y quiero volver a la vida. Tú y yo volvimos a la vida cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, que nacimos de nuevo. Nuestro espíritu, que estaba muerto, al confesar a Jesucristo, pasó el milagro mayor. El Espíritu Santo vino a morar a nuestro espíritu, trayéndonos la vida eterna de Dios, de Jesús, su naturaleza, su gozo, su paz, todos los frutos.
qué milagro tan grande. Si el Señor un día nos dejara ver ese milagro, me gustaría ver cómo sucede eso. ¿Cómo sucede eso? Qué cosa tan grande que al hablar, al arrepentirse, al creer quién es Jesús, al saber quién es el Padre Celestial, al saber que el Espíritu Santo va a venir a morar en nosotros y lo que nos trae es la vida de Dios. Oiga, eso es grande. Eso es grande. Entonces, emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos. ¿Y qué pasó? Cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Símbolo del papá bueno, que es el Padre Celestial. Aleluya. Así hizo contigo y así hizo conmigo y así hace con todo el que va a él. Que está metido en droga, en homosexualismo, en lesbianismo, en alcohol. Tienes un Dios que te quiere liberar, pero tienes que ir donde él. Arrepentido. Y cuando tú creas que tú no eres digno de ir donde él entonces te va a decir que sí y que estudie las Escrituras para que tú veas en quién te has convertido tú. Desde lejos, oigan, desde lejos, el Padre, que es así el Padre bueno, el Padre de Jesús y Padre nuestro, desde lejos ya percibió que por ahí venía el Hijo. Percibió que venía. Y cuando lo alcanzó a ver, ¿qué hizo? Un padre en lo natural que hubiera hecho, a lo mejor, ahí viene ese. Ya no tiene un chele. Ya no tiene un chele y ahora viene. Pero deja que llegue ahí, que yo le doy su boche. Porque si no le doy el boche, si no lo regaño, va a seguir haciéndolo. Eso es un padre del mundo. Y los padres del mundo tienen que aprender del Padre de Jesucristo, que es Padre nuestro, a comprender a los hijos. Dice la Biblia, no los exasperen, cónchale, que le ponen muchas cargas. Todos los problemas lo dicen delante de los hijos. Todos los pleitos, papá y mamá, delante de los hijos. Cuando no hay dinero, delante de los hijos. Y entonces los pobres hijos no están todavía formados para llevar tantas cargas. Necesitan ver en sus hogares rostros que sonrían y papá y mamá que se lleven bien. Si tienen que pelear, cojan el carro y se van. Pero no delante de ellos. No delante de ellos, para hacerle la vida agradable. Pero como lo que estamos hablando es del papá bueno, que es símbolo del Padre Celestial, que lo que anhela hoy es tener una comunión tan estrecha contigo, aleluya, que de ahora en adelante sepas quién eres, quién es tu Padre, y ya te dejes de estar pensando cosas y pensamientos que te pone el diablo. Tú no puedes. Tú no fuiste buen papá, tú no sirves, tú no hiciste, tú no tornaste. Usted tiene la autoridad dada por Jesucristo. Usted le dice, en el nombre de Jesús, te vas. Te vas, porque mi papá es un papá bueno. Y así como me perdonó a mí, usted le dice, así va a perdonar a ese hijo mío, a mi nieto, a quien sea. Y lo veré alzando los brazos y dándole gloria a Jesucristo. Ese es el papá que tiene que salir hoy de aquí. Ese es el papá. Cuando le hice ver al Señor que, bueno, ya esta charla le hemos dado 300,000 millones de veces, no solamente yo. Me dijo, no, hoy quiero algo nuevo. Lo que quiero es que los padres comprendan hoy mi amor, para que ellos puedan dar mi amor que ya yo les di.
a sus hijos. Y los que no tienen hijos, que se vayan preparando. Y los adolescentes que sepan también cómo tienen que comportarse. Eso es lo que quiero hoy de ustedes, me hizo ver el Señor. El papá lo ve y ¿qué hace? Sale corriendo, lo abraza y lo besa, lo abraza y lo besa. Lo primero, para demostrar el amor. Lo abraza y lo besa. Pero el joven, cuando ve que el papá lo abraza y lo besa, quiere pedirle perdón. Quiere decirle, es que yo no soy digno, es que tú no puedes ser así conmigo. Y el padre, papá, le dice el joven, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó. El padre ni le estaba haciendo caso. No le estaba haciendo caso. El amor de Dios nos hace ver que el pecado que comete una persona nunca se le acuerda. Porque Dios cuando perdona, olvida. Y nosotros, que somos sus hijos amados, que estamos en la tierra, tenemos que hacer lo mismo. Papá, es que no puedo, yo no soy digno. Oigan, venga acá. Y llama al principal. Como diciendo, ya tú llegaste, hijo. Tú estás arrepentido. Ya tú llegaste. Tú ya no tienes pasado. Ya yo no quiero que tú vayas a pensar más en lo que hiciste. Él va para que lo pongan como un sirviente. Imagínense la finca que tendría el papá. Y él que antes había manejado todo aquello. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, vengan pronto, que yo necesito que él sepa que está perdonado. Yo necesito que él sepa que es mi hijo amado. Yo necesito que él sepa que aquí las cosas van a seguir como eran antes. Entonces, que les traigan la mejor ropa para vestirlo. El papá bueno de Jesucristo, el Padre Celestial, te puso a ti vestiduras nuevas, aleluya. Y quiere que te acuerdes que tienes vestiduras nuevas. El enemigo ve tus vestiduras, pero qué triste que a veces uno no lo ve. Póngale también un anillo en el dedo. Tú tienes un anillo en el dedo que te lo ha puesto el Padre Celestial. Tú tienes autoridad. Tú eres de real sacerdocio. Tú eres pueblo santo, aleluya. Y siempre le digo que debes de caminar por ahí así. ¿Qué le pasa? No, no me pasa nada. Es que yo sé quién soy. Amén. Pueblo de Dios. Hay que animarse, pueblo de Dios. Que ninguna de las noticias que estemos oyendo nos hagan daño. Que nosotros creemos en un Dios que para Él nada es imposible. Oiga, Dios no se mueve. Ese papá bueno no se mueve por el mundo. Ese papá bueno se mueve por sus hijos que están en la tierra, que son todos aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Aleluya, aleluya. Y además le dice, y sandalias en los pies. Como diciendo, él puede caminar por toda la finca, por todas partes, diciendo que es mi hijo, con orgullo, porque ya todo pasó, porque ya todo pasó. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Oigan, un ganadero eso es grande, porque ese animal, que era el mejor, le iba a dar mucho cuarto. No, tráiganlo. Maten el mejor. Y le hace un banquete, aleluya. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Eso mismo dijo el Padre cuando tú llegaste a Él.
Eso mismo va a decir el Padre cuando todo hijo, todo nieto, todo bisnieto se le escape cuando vuelva, porque van a volver. Le va a decir el Padre: ven, hijo mío, estabas muerto y has vuelto a la vida. Estabas muerto y has vuelto a la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, porque lo que quiere el enemigo en estos tiempos, ¿ustedes saben lo que es? Decepcionar al cuerpo de Cristo. Y lo está haciendo, ¿eh? Lo está haciendo. El cuerpo de Cristo dice: bueno, si pasa, si no pasa, ¿y qué voy a hacer? Y entonces, ¿y cómo será aquello? Entonces no voy para el cielo, o ellos no van para el cielo, o ya. No, anímese, que el Señor les está diciendo hoy: soy ese papá bueno que habló Jesucristo. Yo no cambio, soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Mi iglesia, dirigida por Jesucristo, es importante para mí. Les dejé mi espíritu para que ustedes se lleven de mi espíritu y sepan sobre todas las cosas que son seres espirituales, que su espíritu es lo más importante que ustedes tienen. El Padre es espíritu, Jesucristo es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu, y nosotros tenemos un espíritu que tiene ya la vida de Dios en nosotros. Jesucristo está en el cielo con su cuerpo, pero el Padre y Jesús viven en nosotros a través de su Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en nosotros y quiere hacerla cada día más. Y nos dice: si pides, se te dará. Si tocas, ¿eres tú? Yo lo sé lo que pasa. Pero si tú no me lo pides, si tú no crees que yo puedo, yo no puedo hacer nada. Tenemos la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo y tener las escrituras, ya debemos de estar pensando como nuestro Dios. Hoy, Día de los Padres, alabamos, glorificamos, bendecimos al Dios Todopoderoso, que tanto amó a la humanidad, que nos dio, nos entregó a Jesucristo, su unigénito Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú que estás viendo el programa, no te pierdas de tener a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. En breve seguimos con más en Caminamos sobre el Agua. Manténgase informado de lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores. Visite nuestra página web www.mqv.org.do. Allí encontrará información sobre el día, lugar y hora de los cultos y la enseñanza bíblica, así como las diversas actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrá acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea y permanecer informado sobre todo lo que acontece en nuestra congregación. mqv.org.do. Caminamos sobre el agua. Llegó el momento de nuestro conversatorio, tú, yo y el Espíritu Santo. Dejo siempre para último el Espíritu Santo en este conversatorio, pero no es porque no tenga importancia, al contrario, Él es el importante. Lo que quiero enseñarte a ti hoy, ya que estamos tú y yo y tú, es lo que quiere el Espíritu Santo de ti. Desea que tú lo dejes actuar, porque el cristiano
a veces, la mayoría de las veces, cree que podemos seguir siendo nosotros mismos. Y no es así. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, que pasa ese milagro tan grande, que hoy el Señor haga el milagro de que tú que estás oyendo lo comprendas, que viene el Espíritu Santo a morar a tu espíritu y te trae la vida de Jesucristo, te trae su naturaleza y todo lo que Él tiene. Lo que Él anhela es, Jesucristo, que dejes actuar al Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que hay que practicarlo. A veces creemos que todas estas cosas nos van a llegar así del cielo. No. Tenemos nosotros que buscar la comunión con ese Espíritu Santo que mora en nosotros y es el Espíritu del Padre y de Jesucristo. Vienen tiempos buenos, muy buenos para el pueblo de Dios, porque se está levantando un pueblo que sabe quién es en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere que yo te enseñe hoy a ti, para que tú puedas, de una vez por todas, saber que si el Señor ha compartido su reino con nosotros, dándonos todo lo que Él tiene, debemos dejar el Espíritu Santo actuar. Qué lindo es cuando el pueblo de Dios deja que el Espíritu sea el que actúe. Para dejar el Espíritu que actúe, hay algo muy importante y es creer en la palabra de Dios. La palabra de ahora en adelante tiene que ser tu manual. ¿Sabías tú que la palabra y Jesucristo son lo mismo? Pues tú tienes que creer en la palabra. Cuando comiences a ver en el nuevo pacto quién eres tú, te vas a animar, pero tienes que practicar lo que tú lees, porque todo lo que dice la palabra es verdad. Entonces, cuando tú la leas, cuando tú comiences a tener los problemas que tenemos todos, tú tienes que decir en alta voz, oye bien, yo no me muevo por lo que veo, yo no me muevo por lo que oigo, yo me muevo por lo que dice la palabra de Dios. Hay palabra de Dios para todo lo que tú estés pasando en la tierra. Entonces tienes que acostumbrarte a estudiar la palabra, porque si no la estudias, ¿cómo vas a saber tú quién es Dios, quién eres tú y todo lo que tú tienes por haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador? Hoy quiero enseñarte la gran ventaja de ser del nuevo pacto. Tú abres la Biblia desde el viejo pacto y comienzas a leer cosas hermosas para los que son de Dios, pero nunca llegas a ver tantas cosas hermosas como cuando ves el nuevo pacto. Hoy quiero enseñarte la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. En el viejo pacto, Jesús no había venido a la tierra. Estaba siempre en la mente del Padre y de Jesús que Él viniera a la tierra para que pagara el pecado del hombre y todo lo que le pasa al hombre en la tierra por no haber tenido salvación. Entonces el viejo pacto está lleno de cosas lindas, pero vemos siempre que el Padre no es Padre de los del viejo pacto. El Padre Celestial es papá de Jesús y papá de los que en el nuevo pacto aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, hay mucha gente que hasta temor le tiene al viejo pacto, porque dicen, pero Dios habla como muy fuerte. Yo le tengo miedo, porque si yo he hecho cosas en la tierra que no son buenas. Entonces percibo que el Padre, o Dios, no como Padre, sino como Dios, es muy fuerte. Quiero decirte que el Dios no habla en el viejo pacto como habla en el nuevo.
En el viejo pacto era el Dios de ellos. Amaba a su pueblo, pero no podía vivir con esa intimidad que tenemos nosotros, lo del nuevo pacto con Dios, por el pecado. Entonces, Dios no le hablaba a su pueblo. Dios tenía algunas personas a quien les hablaba y ellos eran los encargados de hablarle a su pueblo. Hoy, como quiero animarte a través del Espíritu Santo, las ventajas de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y ver a ese Dios que es bueno y su voluntad es buena, agradable y perfecta, para que tú te animes, si ya tienes al Señor como Salvador, y si no lo tienes, para que te animes a aceptarlo. El nuevo pacto está lleno de hermosas promesas, que somos partícipes de ellas ahora. Pero lo que desencanta a veces a los cristianos es que para recibir del Señor hay que hacer algo. Hay que creer que la palabra es verdad. Si creemos que la palabra es verdad, si la ponemos por obra, recibiremos todo lo que Él tiene para nosotros. La palabra lo dice claro. Cuando Él, oye bien, cuando Él habla y tú haces caso a su palabra, Él oye su palabra y nos da lo que nosotros hemos pedido, que lo dice la palabra. Para hablar con Dios, tienes también que saber que no son nuestras palabras. Cuando lo vas a alabar, cuando lo vas a adorar, sí. En ese momento, el Señor anhela que tú le hables y le digas todo lo que se te puede ocurrir, a sabiendas que ese Dios ya es tu papá, tu Padre bueno, que Jesucristo es tu Señor y que el Espíritu Santo es tu santificador. Es el fuego, el poder, la energía de Dios. Pero tú tienes que creer y confesar la palabra. A veces no resulta fácil, pero hazlo. Y tú verás cómo vas a salir de donde estás. Puede ser que ahora estés sufriendo por un amor que se te ha ido. Puede ser que estés sufriendo por un hijo o una hija que no están en buenos caminos. Puede ser que estés sufriendo por una enfermedad. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, te está hablando ahora. Te está diciendo, cree en mi palabra. Mi palabra y yo somos lo mismo. Cree quién eres tú en mí y comienza a recibir. Un ejemplo de eso. La palabra dice que por las heridas de Jesús fuimos nosotros sanados. Hay otra parte que dice, por la llaga de Jesús fuimos nosotros sanados. Cuando Jesús pasó en la cruz, en casa de Pilatos, en aquella calle de la amargura, estaba pagando por todas las cosas que el pecado le había traído a la humanidad. Y Él estaba pagando por todas. Y cuando decimos que por su llaga fuimos sanados, no fue porque Jesús recibió una sola llaga. Jesús se volvió una llaga. Recibió muchos azotes, muchas llagas, pero solamente parecía que había recibido una. Y eso es lo que quiere Él que tú sepas, que tú y yo le costamos a Él mucho. Que fueron muchas los azotes que le dieron. Y por esos azotes que recibió, Él nos dice que tenemos todo el derecho de recibir sanidad. Oye, eso es grande, que por sus llagas, por su llaga, mejor dicho, fuimos nosotros sanados.
El intelecto no entiende de eso. El intelecto te hace ver, eso es un disparate. ¿Cómo vamos a ser sanados? Porque Jesucristo sufrió. Sí, somos sanados porque Jesucristo sufrió y pagó el precio de nuestra enfermedad. Asimismo, sucede con la prosperidad. La pobreza es una maldición. Le hacen ver a uno que es una bendición, pero es una maldición. Entonces, si tú haces lo que dice la palabra, diezmas y ofrendas, recibirás la prosperidad. Es como con la sanidad. Tienes tú que aunque te sientas mal y te duela algo, tú repetir la palabra y hacerle ver al Señor que tú sabes que le costaste a Él un sacrificio muy grande. Todo esto, si tú lo haces, verás cómo tu vida cambia. El Señor quiere que en estos tiempos recibamos todas las bendiciones. ¿Tú sabes para qué? Para que seamos ejemplo. Porque a veces los cristianos, parecen más incrédulos que los mismos incrédulos. Porque no creen en que el Señor es un Dios amoroso, misericordioso, un Dios perdonador, un Dios que cuando le pedimos perdón olvida y no se acuerda de lo malo que hemos hecho. Un papá bueno que nos besa y nos abraza a nuestro espíritu, claro, y que desea todo lo bueno para nosotros y no está pensando en nuestro pasado ni lo que nosotros hicimos, sino que somos testigos de Jesucristo. Y como testigos de Jesucristo nos quiere usar aquí en la tierra, nos quiere usar. Todo aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador tiene el Espíritu Santo en él. Si tiene el Espíritu Santo en él, tiene la presencia de Dios en él. La presencia de Dios en nosotros, que la trae el Espíritu Santo, se llama unción. Unción. El Señor quiere en estos tiempos que sus testigos sepan que tienen la unción, que tienen su presencia en su espíritu. El espíritu nuestro es lo más importante, porque al aceptar a Jesús, el espíritu de nosotros ha nacido de nuevo, tiene vida. ¿Y qué vida tiene? La vida eterna de Dios. Tienes la unción y Él quiere que vivas en la tierra sabiendo que tienes la unción. Hemos tenido muchísimos ejemplos, no solamente en la Biblia. En la Biblia tenemos el ejemplo de Pablo, de Pedro, que la sombra de ellos, los pañuelos de ellos, tocaban a las personas y las personas eran sanadas por la unción, por la presencia de Dios en ellos, que se podía manifestar en estas cosas. Hay muchos ejemplos de cómo la unción de Dios no solamente pasa a través de nuestras manos, porque Él vive en nosotros, sino, fíjate qué ejemplo tan lindo hay en la palabra. Cuando Jesús resucitó, dice la Escritura, Juan, que Jesús resucita, pero se queda en aquel lugar las sábanas con las que lo habían arropado. Pedro entra y Juan, ya ellos habían ido y no podían creer que Jesús había resucitado, pero tocaron aquellas sábanas y tú sabes lo que pasó, que inmediatamente Juan y Pedro creyeron en la resurrección. Esto para que tú veas lo importante que es saber quiénes somos, lo que tenemos, porque no solamente va a salir de nosotros, sino hasta la ropa va a quedar impregnada de la presencia de Dios. Hay un hombre de Dios muy hermoso, Smith Wigglesworth, que vivió en el siglo pasado.
Él estaba dando un retiro y estaba en una casa de una pareja hospedado. Cuando llegó el día de ya que se terminó el retiro y se iba, la esposa se puso a llorar y se le acercó y le dijo, ¿usted no se puede ir hoy? Dice él, es que yo me tengo que ir, yo tengo ya otro retiro. Dice, es que usted no se puede ir, y comenzó a llorar, porque mi esposo es un alcohólico, mi esposo no está convertido, y si usted se va, mi esposo se va a perder. Entonces él la miró y le dijo, no, yo me tengo que ir. No cambie las sábanas de la cama donde yo dormí, póngaselas a su esposo. Y el esposo, después que durmió en las sábanas, ahí estaba la unción de Dios en aquella sábana, aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Puede ser que esto no te pase a ti, pero para que tú sepas a dónde llega la unción, la presencia de Dios. Y te está llamando, porque quiere que tú formes parte de su iglesia, que seas testigo de Él en la tierra, para Él poder hacer contigo lo que Él quiera, lo que Él quiera. Se necesita la presencia de Dios. Nuestro país no va bien, y no va bien porque las personas no se dan cuenta que nacimos para ser de Dios. Todos tenemos ese vacío. Y ese vacío hay personas que lo llenan con droga, con alcohol, con sexo perverso, con homosexualismo, con lesbianismo, pero es que tienen ese vacío. Él te está diciendo hoy, ese vacío nada más se llena conmigo. Así es que ya tú sabes, recibe a Jesucristo. Y si lo tienes, hoy hazle ver a Él que tú quieres ser verdadero testigo de Él, que tú vas a creer en la palabra, que tú la vas a poner por obra, que no vas a vivir por tus sentimientos, ni por lo que tú ves, ni por lo que tú oyes, ni por lo que tú sientes, que lo que vas a hacer es creer en lo que dice la palabra. Y la palabra dice que todo el que acepta a Jesús es de real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Jesucristo, que es importantísimo para Dios, porque ya Dios no es solo Dios porque nos ha creado, es Dios y Padre de todos los cristianos. Anímate, que hoy te habló el Señor a ti, solamente a ti. La Iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Los miércoles se imparte una enseñanza bíblica a partir de las 7 de la noche. Para mayor información, favor llamar al teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.